comité organizador y en especial al doctor Alarcón por la invitación y poder tener la oportunidad de hablar con ustedes. Es un orgullo poder estar aquí y participar en el Congreso de Pediatría. Voy a tratar todo lo posible de limitarme a los 30 minutos. Hice un esfuerzo en tener un número pequeño de diapositivas para que podamos adaptarnos a eso. Los objetivos que tenemos para la charla de esta mañana es revisar los conceptos actuales que tenemos en el manejo médico, de acuerdo a los estándares que tenemos en este momento adaptados para el manejo médico de epilepsia pediátrica. Quiero darles un paseo rápido con medicinas antiepilépticas, debido a que hay muchas medicinas nuevas, unas que están aprobadas y otras que están en progreso. Vamos a pasar unos minutos hablando con respecto a las chanelopatías de sodio en epilepsia, y finalmente quiero hablarles un poco del manejo médico de los esocitomas de celos gigantes en esclerosis tuberosa por la aplicación que tienen en epilepsia. He tratado de tomar cierto tipo de enfermedades prototipas en cada área que pueden darnos una claridad de cómo están las cosas en este momento. Espasmos infantiles, como ustedes saben, es una enfermedad relativamente poco común, pero de suprema importancia clínica, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, especialmente por el manejo que se necesita hacer. Hasta hace más o menos unos 6 meses había mucha diferencia con respecto al manejo médico de los espasmos infantiles entre los diferentes médicos. Y en octubre del año pasado, un grupo de alrededor de 10 médicos se reunieron y establecieron la guía de consenso para manejo médico de espasmos infantiles en Estados Unidos. Como ustedes saben, son los espasmos de Salam, que se presentan generalmente en el primer año de vida, entre los 4 y los 10 meses. Los tenemos tanto los flexores como los extensores, y generalmente, desafortunadamente, demoran un poquito en el diagnóstico porque la gente piensa que se trata de otro proceso que no sea realmente epilepsia. Existen en este momento las siguientes opciones de tratamiento médico. Tenemos ACTH, vigabatrina, esteroides orales, dieta ketogénica, otros medicamentos antiepilépticos y cirugía. Y todo esto se ha enfocado y se ha analizado, y hay muchísimos estudios, y si alguien tiene interés en leer con más detalle la información, les recomiendo que simplemente tomen una copia del consenso y lo lean. Pero básicamente lo que se está usando en este momento en espasmos criptogénicos, se está recomendando el ACTH finalmente como medida general. Como ustedes saben, el ACTH está en existencia desde hace más de 50 años, pero únicamente fue aprobado por la FDA para manejo de espasmos infantiles el año pasado. Finalmente la aprobación está, finalmente los seguros cubren el costo, que es supremamente alto de la medicina. Y se considera en este momento la primera línea de manejo para espasmos infantiles criptogénicos. Utilizamos el Acta Gel natural, que tiene 80 unidades por milímetro, y utilizamos este tipo de protocolo. Esa es la otra cosa que ha cambiado y finalmente se ha establecido con un poquito de mayor claridad. Existen a través de la literatura por lo menos unos 6 o 10 diferentes protocolos de manejo de ACTH, y todos los estudios han estado estadísticamente comprometidos porque las dosis varían y no todo el mundo usa el mismo protocolo. En 1996, el estudio de la doctora Colleen Barham en LA utilizó este protocolo que está en la diapositiva, y es el que momento utilizamos. La idea general es que usamos STH en una dosis muy alta, pero por muy corto tiempo. Entonces lo haces en una dosis altas y sales rapidito del tratamiento. Utilizamos entonces 75 unidades por metro cuadrado por 2 semanas, que se dan 2 veces por día por una dosis total diaria de 150 unidades por metro cuadrado. Y como ven aquí en la diapositiva, en las próximas 2 semanas rápidamente se le baja la dosis. Hasta hace un año, año y medio, estamos utilizando protocolos que duraban hasta 10 o 12 semanas. Y con todos los efectos colaterales de la ACTH, obviamente los tratamientos más cortos están mejor tolerados. Hay mucha discusión con respecto a si se trata de espasmos infantiles criptogénicos o se trata de espasmos infantiles sintomáticos.
Y lo que ven en la diapositiva es una compilación de literatura que muestra el tipo de espasmo y el porcentaje que existe. En los sintomáticos, más o menos el 50% son de etiología prenatal, al 40% son perinatal y el 10 a 15% son postnatales. Y por razones de tiempo no me voy a leer cada de los bullet points que hay aquí en cada una de las cosas, pero usted puede leer el tipo de situaciones asociadas con los espasmos infantiles sintomáticos. Y lo más importante a recordar aquí es que la esclerosis tuberosa más o menos es responsable del 10 al 15% de los espasmos infantiles sintomáticos. O sea que es una cantidad pequeña, pero una cantidad muy importante, siempre tener en cuenta, reconocer. Y generalmente tiene muy poca incidencia familiar. Vigabatrina fue la segunda medicina que mencioné al principio como opción. Está aceptada universalmente como manejo de espasmos infantiles en la esclerosis tuberosa. Y no hay duda al respecto que los niños responden muy bien a eso. Y si ustedes tienen un niño con espasmos infantiles de esclerosis tuberosa, esta es la medicina que se debe utilizar de primera línea. En Europa y para cierta cantidad de médicos en los Estados Unidos, eso es también la segunda medicina que se utiliza en espasmos infantiles sintomáticos, que no sean necesariamente asociados a esclerosis tuberosa. Y la dosis también es alta y se hace rápidamente. Se comienza a 50 miligramos por kilo por día y de acuerdo a la respuesta cada 3 días puede subir hasta la dosis máxima de 150 miligramos por kilo por día. Y antes se da 2 veces al día, sea en pastillas o en los sachets que viene el polvo que se puede poner en la solución líquida. Y es importante recordar que los estudios de adultos que se han extrapolado a la edad pediátrica muestran que hasta un 30% de los pacientes tienen constricción de campos de visión periférica. Esto ha creado mucho dilema y mucha preocupación con respecto al uso de la vigabatrina en los Estados Unidos. Ustedes tienen esa medicina en Colombia hace mucho tiempo, nosotros la tenemos aprobada en los Estados Unidos únicamente en los últimos año y medio, 2 años. Y cuando se aprobó la medicina, salieron todas las precauciones con respecto a campos visuales periféricos. Para recordarles, se trata de una constricción periférica bilateral, pero cuando ocurre generalmente es permanente. Y el tipo de exámenes que hay que hacer para poder pronosticar que esto exista o no exista en los niños muy pequeñitos que son los infantes con espasmos infantiles, lo único que existe es el electroretinograma. Y es un examen que requiere colaboración del paciente y como son niños pequeñitos, generalmente hay que sedarlos. Acabamos finalmente, después de mucho trabajo, poder hacer un protocolo de utilización de electroretinografía en niños pequeños por vigabatrina. Estamos en ese momento consiguiendo todos los datos y está funcionando muy bien, pero hay muy pocos sitios que tienen la posibilidad de hacer eso en una forma ambulatoria. Y los oftalmólogos no les gusta hacer eso porque les toca la sala de cirugía y hacer todo el tipo de procedimiento y anotaciones que no quieren, entonces básicamente nos dejaron a nosotros. Pero está funcionando bien y la idea es que si van a utilizar vigabatrina, tengan en cuenta la probabilidad de la visión periférica y que lo hagan por un tiempo corto. Si usas 3, 4, 5 semanas y los niños no han mejorado, sale de esa terapia hacia otra cosa. ¿Qué ha pasado con respecto a ausencias? Que son simplemente los niños que están constantemente, paran y miran, que es un síndrome epiléptico muy, muy, muy común. Hemos pasado entonces de la edad de infantes a la edad escolar y buscamos entonces la parte de ausencias. La razón que quería hablar de esto es que este típico síndrome epiléptico que tiene la típica manifestación electroencefalográfica de 3 ondas de espiga y onda lenta por segundo, se ha manejado por diferentes medicinas a lo largo del tiempo. El año pasado se publicó un estudio en el New England Journal que randomizó 453 pacientes por 16 semanas y muchos de los sitios de epilepsia pediátrica en el país participamos en este estudio. Y lo que se mostró es que básicamente la efectividad de la etosuximida o el Sarontin es básicamente la misma que el ácido valproico y ambas son mejores que la motrigina o la Migdal para el manejo de las ausencias. Sin embargo, si buscas un poquito de ayuda con efectos de atención, la etosuximida es mejor que el ácido valproico. Y la conclusión es que etosuximida tiene mejor eficacia y mejor perfil de seguridad. Y en este momento estamos utilizando una droga antigua de primera línea para el manejo de las ausencias en los niños.
¿Qué ha pasado con respecto a las otras drogas antiepilépticas? En el 2004, la Sociedad Americana de Neurología publicó la efectividad y tolerabilidad de los fármacos antiepilépticos nuevos, y en ese momento, los que están en la diapositiva nos quedan nuevos en el 2004. Tenemos gabapentina, lamotrigina, oxcarbazepina, Keppra, levatiracetam, topiramato, tagabin y sonizamida. Creo que la mayoría de las drogas están disponibles aquí también, en la mayoría de los países del mundo están estas drogas disponibles. Y lo que se encontró es que gabapentina, lamotrigina, trileptal y topamax eran efectivos para convulsiones parciales refractarias en niños, y lamotrigina y topiramato se utilizaban en epilepsias generalizadas. Esas recomendaciones han cambiado un poco a lo que ha pasado el tiempo con respecto a una utilización más amplia y al hecho que hemos tenido muchas nuevas medicinas después de entonces. ¿Qué tenemos con respecto a farmacoterapia de medicinas antiepilépticas? En cuanto a categorías, las podemos dividir de acuerdo al mecanismo de acción, y básicamente hay tres grupos. Los que utilizan canales iónicos por voltaje, que utilizan sodio, calcio y potasio. Los medicamentos que utilizan básicamente aumentan la inhibición sináptica por receptores de GABA, y aquellos que inhiben la excitación sináptica por bloqueo de receptores de glutamato. Ahora, es importante saber que muchas de estas medicinas utilizan varios mecanismos de acción, y también es cierto decir que sabemos algo, pero no sabemos todo de la manera como manejan. Entonces, la parte teórica y la aplicación clínica no siempre están mano a mano. Y la claridad en los mecanismos de acción a veces no es tan bien explicada. ¿Qué tenemos con respecto a modulación de canales iónicos de sodio? Es el mecanismo de acción más común, es el que más se estudia, y es el que utiliza la mayoría de los medicamentos antiepilépticos de todas las pruebas medicamentosas parciales que se hacen en adultos. Y la diapositiva que tiene en bold letters aquí los nombres de las medicinas que nombré antes, que básicamente son las que utilizan por canales de sodio. ¿Cuáles son nuevas? La cosamida, Vimpat, que también está en Colombia, es el único antiepiléptico que selectivamente aumenta la inactivación de los canales lentos de sodio, que son diferentes a los otros mecanismos de acción de los canales de sodio de las otras medicinas. Está aprobada en los Estados Unidos para crisis parciales por encima de los 17 años, y la seguimos utilizando en pediatría, porque nosotros siempre estamos por fuera de recomendaciones, porque hay que tratar a los niños de otra manera, hay que darles algo. Y muchos de los niños, la mayoría de los niños que yo veo son refractarios a las medicinas normales, y utilizamos bastante la cosamida. La indicación pediátrica está pendiente, la dosis está pendiente, pero estamos utilizando en este momento un rango más o menos 2 a 10 miligramos por kilo por día, en dosis que se da 2 veces al día. Hace un par de años, rufinamida o Bancel, que no sé si está en Colombia, fue aprobado para las crisis asociadas con el síndrome Lennox-Gastaut. Es una medicina que funciona excelentemente para este tipo de síndrome epiléptico, de epilepsia generalizada secundaria, especialmente por las crisis de caída, cuando los niños se caen. Sean tónicas, atónicas, mioclónicas, mientras se caigan, rufinamida tiene muy buena acción y es una droga que se puede considerar temprano en el manejo de estos pacientes. La dosis varía entre 10 y 45 miligramos por kilo por día. Una sola droga existe en este momento para la modulación de los canales de potasio, y aún todavía no se ha aprobado, está en el final proceso de aprobación para crisis parciales, y es retigabina, que va a ser comercializada por el nombre de Potiga. No tengo ni idea cómo salen con esos nombres. Aparentemente lo hacen por lotería o por algún problema de computador, porque la mayoría no tiene ningún sentido, pero viene con ese nombre. Y la otra cosa interesante es que existe un síndrome de convulsiones benignas neonatales, familiares, que está directamente relacionada con mutaciones en los canales de sodio que están aquí escritos. Y eso muy probablemente sea una de las mayores aplicaciones para esta medicina. Es un síndrome raro, o sea que no la van a comercializar únicamente para eso, pero en pediatría va a tener esa indicación adicional. Receptores de glutamato, tenemos únicamente un antagonista selectivo de los receptores de AMPA que utilizan glutamato, que es perampanel. La medicina está en este momento en procesos finales de aprobación. Los estudios de esta medicina en crisis parciales se cerraron hace por ahí unos 6 meses y mucho, y está en el proceso final de análisis de los datos, y tiene va a tener una aplicación en crisis parciales,
y estamos en este momento comenzando los estudios randomizados controlados para el manejo en epilepsias generalizadas. ¿Qué pasa con respecto a GABA, gamma-aminobutyric acid, ácido, básicamente GABA? Hay dos medicinas que tenemos en este momento, ambas están también disponibles aquí. Les expliqué un poquito con respecto a vigabatrina o Sabril. Y lo importante es recordar que Sabril o vigabatrina básicamente es un inhibidor suicida del metabolismo de GABA. Se pega a la GABA transaminasa y la inactiva, entonces no puedes destruir GABA y tienes unos niveles de GABA supremamente altos que son inhibidores de la excitabilidad de la neurona y disminuye entonces la probabilidad de la crisis. Hay una diferencia grande entre la concentración de los niveles de GABA en el sistema nervioso central y en retina, de acuerdo a lo que pasa por la barrera hematoencefálica, y los niveles en retina son mucho más altos, y eso es lo que está asociado con la construcción visual, visión periférica que les expliqué. Un dato adicional interesante es que hay estudios en animales que han mostrado que la utilización de taurina desplaza los niveles altos de GABA de los receptores del ojo y parece que disminuye la probabilidad de construcción de visión periférica. Esto no es en ese momento una aplicación recomendada científicamente, pero mucho médico está utilizando alrededor de 500 miligramos al día de taurina, que es un aminoácido esencial que se puede dar simplemente para disminuir la probabilidad de visión periférica. Es algo que hay que considerar. Clobazam frisium, que aquí creo que se llama Urbadan, creo que es el nombre comercial de Clobazam, también es un agonista del receptor GABA-A, actúa en los canales de sodio en calcio y está en Estados Unidos en las fases finales de aprobación para uso clínico. Parece que va a salir al mercado ya a finales de este año. Lo utilizamos fuera de la recomendación del FDA desde hace varios años en ciertos síndromes epilépticos. Vamos a cambiar un poquito en los últimos minutos a dos otros temas con respecto al manejo de epilepsia pediátrica que no es únicamente medicamentoso, y es el aspecto de neuromodulación. Esto también ha avanzado mucho en los últimos años. Comenzó con la estimulación del nervio vagal, que está en los mayores países del mundo, y se aprobó en 1997, y en este momento sigue siendo la única terapia de neuromodulación aprobada. Tenemos el otro sistema de estimulación profunda. Las pruebas clínicas terminaron en el 2009 o el 2010 a través de un estudio que se llama el SANTI Trial, que es el estudio de estimulación del núcleo anterior del tálamo. 99 pacientes se randomizaron para el estudio y los efectos fueron positivos, pero la FDA no aprobó el sistema. Entonces está aprobado en Europa para manejo de epilepsia parcial refractaria, pero no está aprobado en este momento en Estados Unidos. Entonces la gente que lo puede utilizar lo utiliza fuera de aprobación. Y estamos terminando las últimas fases del proceso de neuroestimulación responsiva que se llama NeuroPace, que estamos esperando decisión clínica. Para mostrarles básicamente lo que se trata, la estimulación vagal es un estimulador o un generador periférico que está en el tórax, no intratorácico, pero debajo de la piel, encima de la costilla, y tiene un lead, un cable que va al nervio vago, tiene 3 electrodos y genera corriente que va a un tipo de fase y una cantidad de segundos y por cada ciertos minutos, que todo se controla por un computador externo. Tiene más o menos un 50% de respuesta en los pacientes, 50-60% bajan las convulsiones más o menos en un 50% de convulsiones parciales. Es probable que se utilice también en convulsiones generalizadas en muchos países del mundo. Está aprobado para todo tipo de epilepsias. En Estados Unidos está aprobado únicamente para epilepsias parciales. Y lo usamos independientemente a veces también en epilepsias generalizadas. El sistema de estimulación profunda es diferente, también tiene un generador periférico, pero viene directamente al núcleo anterior del tálamo bilateral. Las probabilidades de complicaciones son muy bajas, a pesar de que es mucho más invasivo, pero en cierto tipo de pacientes responden. Y el último sistema que les expliqué, que es el NeuroPace, básicamente es un generador intracraneal que está conectado a unas rejillas directamente en el sitio donde comienzan las convulsiones, si estos sitios no se pueden sacar porque están involucrados en áreas importantes del cerebro. Básicamente lo que el sistema hace es aprende a reconocer la parte eléctrica de la convulsión, y cuando la convulsión está por comenzar,
un estímulo eléctrico y para la convulsión. Esta es la idea de los 3 sistemas de neuromodulación que existen en este momento. Como dije inicialmente, este está aprobado, este no fue aprobado, este está en proceso de aprobación. ¿Qué hay con respecto a cirugía? Quiero simplemente enfatizar que cuando un paciente ha fallado el uso de fármacos antiepilépticos y continúa con convulsiones, tiene epilepsia refractaria. Una vez que has pasado por 2 medicamentos y una combinación, ya tienes el 67% de respuesta, el resto de la probabilidad de responder por medicamentos no va a estar. Entonces tenemos mucho enfoque en hacer cirugía temprana para la epilepsia. La Liga Internacional de Epilepsia desarrolló un simposio hace año y medio, donde definió que el proceso de intractabilidad o medicina o epilepsia refractaria es cuando has fallado más de 2 medicamentos para el manejo de la epilepsia. La evaluación prequirúrgica es muy compleja, tenemos mucha tecnología y básicamente lo que uno busca es congruencia de diferentes tipos de exámenes para mostrar dónde está el foco epiléptico y después definir si eso se puede quirúrgicamente extirpar. No hay tiempo para explicar todo esto, pero básicamente tenemos videoelectroencefalograma, SYSCOM, que es a través de medicina nuclear, PET scan también es radioactivo, magnetoencefalografía, MRI avanzado, MRI funcional y ocasionalmente WADA test. Hacemos todos esos exámenes básicamente para definir la probabilidad de hacer cirugía de la epilepsia en los niños. Y electrodos intracraneales. Los electrodos intracraneales utilizamos cuando no estamos 100% seguros si del sitio específico de epilepsia, del origen de la epilepsia, o si tenemos que hacer estimulación para definir corteza motora o corteza del lenguaje. A través de craneotomía se ponen rejillas endocraneales de diferentes tamaños y formas, y a través de las rejillas endocraneales podemos estimular con estimulación eléctrica un par de electrodos al tiempo, y de acuerdo a la distribución del homúnculo cortical podemos definir dónde está la corteza motora. Por ejemplo, a mano derecha tienen un lóbulo, eso es un lóbulo frontal, esto que parece como un langostino aquí es un DNET, que es un tumor disembrioplástico benigno, y en este paciente, por ejemplo, no estamos seguros dónde estaba el área del lenguaje y encontramos que el lenguaje está inmediatamente delante del tumor a través de estas rejillas. El tumor se extirpó, el niño está sin convulsiones y ahora está perfectamente normal. Entonces la importancia de poder hacer las rejillas y poder hacer estimulación motora y del lenguaje es poder hacer cirugía en una forma segura. Este es otro ejemplo donde están superimpuestos las diferentes modalidades diagnósticas. Tienen la parte que está aquí en roja, es donde mostraba el MRI funcional que estaba en el lenguaje. Cuando le hicimos la estimulación cortical, el área del lenguaje estaba aquí. Este era el tumor que tenía el niño, la niña, que tiene 15 años. Y lo importante aquí es que el tumor que está en este círculo grande, que también era un tumor benigno, no era exactamente así donde estaban viniendo las convulsiones. Estaban viniendo un poquito por encima del área de la lesión. Entonces, las rejillas también te permiten que no hagas únicamente una lesionectomía, sino que haga una lesionectomía que incluya también la parte cortical donde vienen las convulsiones, porque muy frecuentemente los niños tienen convulsiones que no están exactamente en la parte cortical directamente en el tumor, sino alrededor de ella. ¿Qué ha pasado con dieta para epilepsia? Tenemos en este momento 3 opciones. Dieta ketogénica, como ustedes saben, existe desde 1920. Lo usamos en todas las edades. Se usa en todo tipo de convulsiones, generalmente en convulsiones refractarias, diferentes edades de los niños, diferentes tipos de convulsiones, muy frecuentemente con epilepsias generalizadas secundarias. Tenemos un sistema de alimentación que se llama KetoCal, que ya básicamente es una fórmula que está lista para utilizar, que ya viene con el rango de ketogénico y no ketogénico 3141 directamente en la fórmula. Utilizamos suplementos de ácido cítrico y potasio para disminuir la probabilidad de cálculos renales, y medimos los niveles de calcio y creatinina en orina. Y estamos recomendando un tiempo máximo de 3 meses hasta definir eficacia. Dieta modificada de Atkins la estamos utilizando en niños mayores, tiene el mismo efecto terapéutico y es mucho más fácil de utilizar en los niños mayores y no requiere hospitalización. Y en algunos sitios están utilizando dieta de índice de glicemia baja.
vamos a pasar 2 minutos porque ya se acabó el tiempo con respecto a lo que está pasando con las chanelopatías de sodio. Ha habido avances genéticos que han hecho un impacto tremendo en el manejo terapéutico de epilepsias que están asociadas con chanelopatías de sodio. La parte genética que se entiende mejor es lo que se llama el SCN1A, que es un gen específico que está asociado con los síndromes de epilepsia con convulsiones febriles plus y con Dravet syndrome. Y es un campo en progreso. Hay discusión con respecto a los tipos y los significados de las anormalidades, pero hay mucha implicación de manejo, porque clobazam y stiripentol son las dos medicinas, aunque esto es son las dos medicinas que se están utilizando ahorita, y lo importante es que vigabatrina, lamotrigina y dilantin tienden a empeorar el manejo médico de los niños. Entonces el diagnóstico es muy importante porque tiene la implicación en manejo médico. Es una encefalopatía epiléptica. Generalmente los niños tienen convulsiones febriles y a medida que va pasando el tiempo comienzan a hacer convulsiones tónico-clónicas de un lado o del otro o de ambos lados independientemente, bastante prolongadas, y tienden a tener mioclónicas, ausencias atípicas y crisis parciales. Es muy difícil de tratar, pero tienden a ser menor resistencia después de los 5 años de edad, y desafortunadamente el deterioro cognitivo y la dependencia de los adultos es muy común. Quiero mencionar el uso de everolimus en el manejo de esclerosis tuberosa. Simplemente para recordar de que el 90% de los niños que tienen esclerosis tuberosa tienen epilepsia y muy frecuentemente son refractarios. Un 5 a 20% tienen los tumores astrocíticos de células gigantes, y para esta indicación se aprobó esta medicina en noviembre del año pasado para aquellos pacientes que tienen este tipo de tumor y no son candidatos para cirugía. Y en este momento estamos comenzando los estudios para el uso de esta medicina en epilepsia. Aquí ven un MRI donde se ve un astrocitoma. Generalmente están localizados cerquita al foramen de Monroe, pero pueden estar en cualquier parte de la pared ventricular. El estudio se hizo en 28 pacientes y el 30% de los pacientes mostraron disminución en el volumen del 50% y el 75% disminuyeron el 30% del volumen. Aquí en la diapositiva simplemente les quiero mostrar que la parte de esclerosis tuberosa, TSC1 y 2, actúan como inhibidores del receptor de mamalio para rapamicina, y eso, cuando está inhibido, inhibe el crecimiento celular. Cuando esto está anormalmente genético, no hay inhibición aquí y hay mucho desarrollo celular y proliferación, y eso es lo que genera los tumores y los tubers en los niños que tienen esclerosis tuberosa. La medicina lo que hace es que directamente bypassa el proceso genético, inhibe directamente este receptor y disminuye el proceso de crecimiento celular. O sea que es un avance grandísimo en el manejo de esclerosis tuberosa, y es la primera medicina que existe que realmente afecta la parte biológica del proceso. En conclusión, tenemos nuevos medicamentos para uso general. Hay nuevas formas de dietas en epilepsia, dieta ketogénica modificada de Atkins y dieta de índice de glicemia baja. Tenemos ahorita terapia definida por componentes genéticos para aquellos pacientes que tienen chanelopatías. Tenemos terapia dirigida a enfermedad de base en esclerosis tuberosa. Tenemos mucho refinamiento diagnóstico para definir candidatos para cirugía. Y por el proceso de neuromodulación, 2 sistemas adicionales que esperamos entren al comercio pronto. Gracias por su atención.